Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Adrián Martínez y esta es la tercera práctica de la materia de prácticas profesionales. En este caso haré una ponencia sobre la formación en el diseño gráfico en la actualidad. Tenemos mucho que abarcar y muy poco tiempo, así es que comencemos. La creatividad es una de las aptitudes imprescindibles para ser diseñador o diseñadora, pero las habilidades innatas necesarias para dedicarse profesionalmente al diseño se suma a un requisito igual de importante, una sólida formación técnica que permita adquirir los conocimientos relacionados con la comunicación visual y las destrezas necesarias para manejar las herramientas que conviven a diario con el día a día de un diseñador. Para dedicarse profesionalmente al diseño, el buen gusto y la originalidad son habilidades imprescindibles pero no suficientes. Es necesario saber qué se quiere comunicar y cómo comunicarlo. Además, una de las mayores hándicaps de esta profesión es la rápida evolución del sector que les obliga a estar en permanente actualización de sus conocimientos. Si hace años los lápices, los rotuladores, los acetatos o los sprays, entre otros, eran las principales herramientas de un diseñador gráfico, las nuevas tecnologías han ampliado y en gran medida sustituido las herramientas tradicionales por los programas informáticos. Los programas de diseño también van cambiando con el paso de los años. Si hace algún tiempo CorelDRAW o Freehand eran software habituales del PC de un diseñador, en los últimos tiempos el gigante Adobe se ha hecho con la mayor parte del mercado. Photoshop, Illustrator e InDesign son sus principales programas de escritorio, a los que se añaden Flash y Dreamweaver para los diseñadores web, aunque también existen software gratuitos. Los y las profesionales del sector apuestan fundamentalmente por programas de código. Cabe preguntarnos qué es más importante aprender dentro de las instituciones académicas. Si es más importante comenzar con las técnicas básicas o lo que a mí me gusta llamar los medios plásticos, como pueden ser la pintura al óleo, acrílico, etcétera, o los dibujos directos sobre el papel, o bien es más importante aprender desde ya lo que son las nuevas tecnologías, los nuevos programas, los más utilizados por supuesto, que a últimas pues en realidad es lo que a uno como diseñador gráfico se le pide en el medio laboral, no solo en el medio laboral como empleado, sino también como independiente, que es una de las características del diseñador gráfico de hoy en día, el freelance. Esto quiere decir que todo lo que se espera, todo lo que se paga hoy en día para un diseñador gráfico, su producto es digital. Ya no es necesariamente hecho a mano y posteriormente digitalizado, lo que sigue siendo una técnica común, pero no la mejor ciertamente y no la más rápida y al final de cuentas la más económica. Mi experiencia con los programas de estudio actualmente, al menos en la escuela donde estoy estudiando diseño gráfico, es que la mitad de las materias que se nos imparten siguen siendo de la vieja escuela o siguen siendo de la escuela tradicional, es decir, seguimos llevando técnicas de pintura, técnicas de dibujo, por ejemplo, cuestiones relativamente importantes como son la historia del diseño, la historia del arte. Y la otra mitad, si acaso, son las que vienen siendo de medios digitales. Esto es relativamente preocupante en cuanto a que vamos a más de la mitad del curso de la carrera y no tenemos todavía ni siquiera las herramientas básicas bien fundamentadas para saber cómo hacer este o aquel producto que se nos llega a pedir como diseñadores gráficos en la industria en general. Es decir, estamos viendo apenas fundamentos de lo que es animación, lo que es un rendering en 3D, los que se llaman códigos QR. También estamos viendo algo de edición de fotografía, cómo tomarlas correctamente. Estamos viendo cuándo utilizar un programa de vectorización como es Illustrator o cuándo utilizar un programa de dibujo y edición de fotografía como es Photoshop. En efecto, esos son los programas más comunes y sin embargo no estamos teniendo el tiempo por un lado y por otro lado los fundamentos, la lista de fundamentos básicos que se necesitan para aprender a ocupar estos programas. El diseño gráfico es una actividad profesional que combina la sensibilidad visual, el dominio técnico, la experiencia y o formación especializada, las destrezas y el conocimiento en tipografía, imágenes, organización espacial, comunicación visual, entre otros, para dar forma, previo a su producción industrial, a las necesidades de comunicación de otros, ya sea para informar, persuadir, organizar, estimular, orientar, identificar, atraer la atención o proporcionar placer. Esta actividad interdisciplinaria que prefigura los mensajes para
resolver problemas de comunicación específicos es desarrollada por los diseñadores gráficos que crean, eligen y organizan elementos como la tipografía, las imágenes, el color y el espacio en blanco a su alrededor. Esta gran carrera, reconocida en algún momento como crucial, ha entrado en una fase de alerta y está condenada a desaparecer y convertirse en algo del pasado. Sería como atribuir este fenómeno a la acelerada evolución tecnológica, al desarrollo del software o al crecimiento desbordado del Internet y los nuevos artefactos inteligentes, pero no es así. Tampoco se debe a que haya surgido la nueva profesión que la reemplace o la sustituya. Podemos decir entonces que un problema que enfrentan actualmente las universidades, sobre todo en cuanto a su plan de estudios, radica en que la tecnología está avanzando a una velocidad antes no contemplada y estos avances tecnológicos, estos nuevos programas y hardware que existe hoy en día en el mercado tienen la característica de que no necesitan de estudios académicos per se o de una cédula profesional para poder ser ejecutados y finalmente producir lo que un diseñador gráfico estudiado sabe hacer. La práctica hace al maestro y hoy en día esta práctica no es necesario que se lleve a cabo dentro del aula académica. Entonces, si los estudios académicos, la lista de materias que se ven no se actualizan o no empiezan a ponderizar bien qué es lo que deben de enseñar dentro del aula para poder estar por encima de los que no llevan esta formación académica, entonces nos vamos a encontrar con que cada vez va a ser menos necesario tener el título de diseñador gráfico. En otras palabras, lo que está desapareciendo poco a poco no es la actividad o la necesidad social de que exista la carrera de diseño gráfico, sino lo que está desapareciendo es la necesidad de asistir a una universidad para obtener un título y poder ejercer dicha carrera. A continuación vamos a ver una pequeña lista de los factores que pueden estar siendo la causa de esta problemática que existe respecto de si es necesario o no conseguir una cédula profesional y la formación académica que esto conlleva. Sin más, vamos a ver los elementos de los que estamos hablando. Por un lado, tenemos la ausencia de teorías desarrolladas a partir de la práctica, la observación y el análisis. Esto quiere decir que los docentes de diseño gráfico se han apropiado de teorías y de otras áreas de conocimiento y de manera inconsciente han permeado estas teorías como si fueran las propias de la profesión, alevosamente y por desconocimiento de la profesión. Es común que se reemplacen los saberes que son producto de la práctica, el ensayo, la observación y el análisis por teorías que no encuentran piso a la hora de aterrizar en una aplicación puntual de diseño gráfico. Como segundo factor tenemos la falta de análisis de casos y el diseño por correspondencia. Con esto me refiero a que el método de análisis de casos en la enseñanza del diseño contribuye al análisis crítico y al acercamiento a las teorías, partiendo de hechos reales y concretos existentes en el ámbito inmediato, para llegar desde ahí junto con los alumnos a la abstracción, a la generalización y a la formulación teórica a través de la observación, la reflexión y el raciocinio. No se puede aprender a diseñar por correspondencia, por otro lado. A diseñar se aprende diseñando. Es decir, no se diseña solo leyendo textos sobre diseño, no se aprende a nadar con un manual de natación. Se aprende a diseñar resolviendo problemas reales o realistas de diseño gráfico. Primero con el uso de las herramientas propias de la profesión y luego combinando otros conocimientos y sumando experiencias. Por supuesto, existen muchas otras razones por las cuales las instituciones académicas deberían de mejorar desde ya, o tal vez sea mejor dicho, actualizar sus planes de estudio en respecto de cómo avanza la tecnología para esta carrera que es el diseño gráfico. Sin embargo, nos estamos quedando sin tiempo para este pequeño breve reportaje, así es que me voy entregando esta conclusión para este proyecto de la escuela, y es que necesitamos otorgarle más tiempo a las cosas que importan y un poco menos a las
que instituciones como la Secretaría de Educación Pública tiene para nosotros en cualquiera de las carreras. Estamos hablando de las materias que vienen siendo de formación humana, y más tiempo, por supuesto, a todas aquellas que son de las que sí vamos a depender, de las que sí vamos a utilizar para poder llevar a cabo nuestra profesión de una forma efectiva y, sobre todo, repito, la palabra más importante, que es actualizada. Sin más, me despido por el momento en espera de que este video haya sido de su agrado y pues hasta la próxima.